Continuamos con los videotutoriales como apoyo a los módulos en PDF. En este caso vamos a hablar de las técnicas de infiltración de ácido hialurónico intraorales. Sabemos que como tiene gran atracción al agua, va a ser muy útil en serostomía y también tiene una serie de características antiinflamatorias, cicatrizantes, antiálgicas que van a venir muy bien en los tratamientos de periodoncia. Pero donde vamos a hacer especial hincapié es en la pérdida de la papila interdental, algo que conduce a una formación de espacios negros nada estéticos y que podemos minimizarlos con nuestras infiltraciones de ácido hialurónico. Hay muchos factores que determinan el éxito de los procedimientos de recubrimiento de esta papila. Entre ellos el biotipo gingival, que cuanto más grueso mejor, la cantidad de tejido queratinizado, la ubicación del diente en el arco, por supuesto, es preferible y el éxito va a estar más condicionado en dientes anteriores que en dientes posteriores. En la prominencia de la raíz, el cepillado y el uso o no del tabaco. A la hora de hacer una infiltración de ácido hialurónico en la papila, tenemos que ver el estado de esta y para eso nos vamos a una serie de clasificaciones donde vamos a medir una serie de parámetros, por ejemplo, la unión del cemento con el esmalte en el punto A, la distancia al punto B, que es la unión del cemento interproximal, y el C, el punto de contacto interdental. ¿En qué momento o en qué fase sería preferible hacer la infiltración de ácido hialurónico de la papila? En la 1, en la 2 y en la 3. También tenemos que tener en cuenta la distancia que hay de la cresta ósea de la papila a la unión interdental. En este caso no debe ser mayor de 5. Por tanto, hay una serie de características que tenemos que tomar muy en cuenta a la hora de realizar nuestro tratamiento. Lo primero, que la papila esté sana, raspajes y curetajes, por supuesto, que no tenga más de 3 o 4 milímetros de espacio negro, que no tenga más de 5 milímetros de distancia entre la cresta ósea y el punto de contacto interdentario. Mínimo lo vamos a hacer en 3 visitas, ahora veremos por qué. Y vamos a hablar, fijaros muy bien, no hablamos de rellenos de papila, eso era hace unos años, ahora hablamos de regeneración de la papila. Si nos acordamos del videotutorial de ácido hialurónico, veíamos que en última instancia el ácido hialurónico se unía a un receptor, al CD44 del fibroblasto, y lo que hacía era hacer que migraran más fibroblastos a la zona de infiltración y que proliferaran también en número en esa ubicación para crear nuevo colágeno, la neocolagenosis. Por tanto, aunque dentro de 4 o 6 meses desaparezca el efecto voluminizador del ácido hialurónico, va a quedar el efecto de neocolagenosis. Por tanto, siempre va a mejorar esa papila que hemos trabajado. ¿Cómo será la infiltración? Bueno, la infiltración puede ser en 45 grados o perpendicular. Normalmente se infiltra la base de la papila cerca de la cresta ósea y luego se puede hacer un refuerzo en la punta de esa papila. ¿Cuánto? Hasta que veamos isquemia. Al mínimo índice de isquemia tenemos que parar y dar cita dentro de 21 días porque es el tiempo que tarda el colágeno en formarse de nuevo. Fijaros que en este vídeo se ha infiltrado de forma perpendicular esa papila, igual que aquí. Vamos a la base de la papila, llegamos hasta la cresta ósea, infiltramos suavemente, muy suavemente, y posteriormente, fijaros como ya hay un poco de isquemia. En el momento que nosotros veamos isquemia, haya salido ácido hialurónico, lo veis, luego podemos hacer un refuerzo arriba en la papila, produciéndose, como hemos dicho, la regeneración. Por supuesto, también va unido a un aumento de volumen. No solo la papila, fijaros que aquí hay un defecto a nivel del implante, lo que queremos es que esa encía tenga más fuerza, tenga más grosor, tenga más colágeno. Por tanto, lo que vamos a hacer es una infiltración de barrido alrededor de toda esa exposición.
Infiltraremos en la zona superior un depósito de ácido hialurónico y luego en la papila anterior y en la papila posterior de dicho defecto. Aquí lo vemos, veis cómo se va formando isquemia y paramos. Infiltramos en encía no queratinizada, en encía adherida y en la base de la papila. Otra técnica, fijaros cómo vamos a infiltrar en 3 puntos. El punto A, que es más allá de la unión mucogingival, en la mucosa alveolar. El punto B, creando un túnel hacia abajo, a la papila dental. Y por último, en la cresta ósea de dicha papila. 3 puntos. Hay otra técnica que lo que se hace es una incisión en esta zona para después canalizar y llegar a la papila. Y lo que vamos a infiltrar es poner un depósito en la zona superior, infiltrar de hialurónico todo ese conducto que hemos hecho desde arriba, desde la base de la encía, y para terminar en la encía interproximal y en la papila, infiltrando todo. Aquí veis el conducto que se hace con una gutapercha y el final del tratamiento. Pero ojo, si ponemos en gran cantidad ácido hialurónico en los 3 puntos que hemos hablado y no tenemos en cuenta la isquemia que se puede producir, fijaros que al final lo que podemos hacer es una necrosis de la zona, podemos hacer más daño que beneficio. ¿Por qué? Porque en toda la zona de la mucosa, de la encía, lo que existe son microcapilares que tenemos que tener muy en cuenta de no meterles demasiada presión con el relleno de ácido hialurónico, porque producimos esta isquemia y esta sensibilización de la zona. No pasaría nada, utilizaríamos la hialuronidasa para quitar este problema, pero no tenemos por qué llegar a eso si a la hora de infiltrar tenemos en cuenta que en el momento que veamos isquemia vamos a parar. No tenemos prisa. No solo infiltramos la papila, como hemos visto con anterioridad en el defecto del implante. También aquí tenemos un implante que se ha perdido en la tabla externa y lo que queremos es dar mayor grosor a la encía de esa zona. Y lo que hacemos es infiltrar en esa zona. Ojo cuando infiltremos, porque podemos perder ácido hialurónico y es un material demasiado preciado para perderlo. El ácido hialurónico tiene una serie de características que ya enumeramos al principio, que es bacteriostático, cicatrizante, antiinflamatorio y antiálgico. Puede prevenir la adhesión bacteriana en los implantes por su efecto bacteriostático. Fijaros que estamos hablando de que es cicatrizante, facilita la migración y proliferación de fibroblastos, acordaros, y es un reservorio de factores de crecimiento. Además, los productos de degradación del ácido hialurónico son proangiogénicos. Tiene también la característica antiinflamatoria, que afecta a la liberación de ácido araquidónico de los fibroblastos y aumenta la producción de prostaglandina. Y por último, el efecto antiinflamatorio y analgésico se presenta más rápidamente con ácido hialurónico, fijaros en esto, de menor peso molecular. Y el efecto de viscoelasticidad se obtiene con el ácido hialurónico de mayor peso molecular. Esto lo tenemos que tener en cuenta si queremos hacer infiltraciones de ácido hialurónico en ATM. Tenemos que saber si lo que está predominando es el dolor o es la no apertura o esos ruidos de chasquido. Entonces, si es dolor, utilizaremos ácido hialurónico de menor peso molecular. Y si lo que queremos es buscar una viscoelasticidad, mayor peso molecular. Fijaros, el ácido hialurónico también se puede utilizar para una alveoloplastia, para una regeneración, también en suelo de seno. ¿Por qué? Porque tiene todas estas características y lo que hacemos es mezclar los dos productos, ácido hialurónico con hueso sintético o con hidroxiapatita. A mí me gusta hacerlo y luego ponerlo en una pistola de esta que estáis viendo aquí para poder llegar al fondo del alveolo y poner el material.
Por supuesto que lo utilizo mucho y se utiliza muchísimo a la hora de la periimplantitis, después de haber hecho nuestro tratamiento de desbridamiento, de limpieza de todo ese material y de ese tejido granulomatoso. Después podemos poner ácido hialurónico que nos va a preservar del crecimiento bacteriano. Por último, en cualquier extracción que hagamos podemos poner ácido hialurónico, por supuesto, dándonos todas estas características que estamos enumerando una y otra vez. Y por último, se utiliza muchísimo a nivel de periodoncia, claro que sí, después de un raspaje quirúrgico podemos poner una película de ácido hialurónico antes de suturar y disminuiremos el dolor, aumentaremos la cicatrización, disminuiremos la proliferación de bacterias y la inflamación.